que nos estés escuchando y bienvenido a este espacio en donde hablamos de aduanas, comercio exterior, transporte, logística, tendencias comerciales. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Ruiz Rioja, consultor, abogado y académico especializado en comercio exterior, comercio internacional, aduanas, fiscalidad internacional y contratos con más de 33 años de experiencia, agente aduanal con patente 1889, cuenta con un doctorado en Derecho, maestría en Derecho del Comercio Internacional, licenciatura en Derecho, licenciatura en Contaduría, especialidad en Amparo y diversos diplomados en Arbitraje, Comercial Internacional, Comercio Exterior, Comercio Internacional, Formación Docente, Sociología y Ética, Fiscal, Propiedad Intelectual, Inglés Jurídico, Reglas Incoterm, certificado en el estándar de competencia. Es conferencista nacional e internacional, catedrático y sinodal de posgrado en diversas instituciones académicas de nuestro país. Y bueno, pues bienvenido. De hecho, está él transmitiendo desde una universidad. ¿Nos pudiera comentar, doctor, desde qué universidad es, por En favor? este momento estoy en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, la UP. De hecho, estoy en el jardín donde se le rinde homenaje a su fundador, al fundador del Opus Dei, el padre Escrivá de Balaguer. No, muy bien, excelente. Y el día de hoy el doctor nos acompaña para hablarnos de una aduana que es la aduana de Progreso. El doctor le acaban de otorgar su patente en la última convocatoria de agente aduanal y la aduana de adscripción que él solicitó, tenías que dar varias opciones. Y bueno, pues le otorgaron la aduana de adscripción Progreso Yucatán. Me gustaría que nos platicara un poquito acerca de cómo es operar allá, cuántas aduanas hay en Yucatán, qué mercancía es la que actualmente se comercializa por ese puerto. Bueno, lo primero que les tengo que platicar es que Yucatán tiene una larga historia dentro de las aduanas de nuestro país, porque fue probablemente durante mucho tiempo el estado que más exportaba en todo México. ¿Qué era lo que se exportaba? Enequén. El enequén le llamaban el oro verde y era precisamente la fuente de riqueza principal de los hacendados del estado. Eso fue hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el puerto desde donde se exportaba se llama Sisal. De hecho, por eso muchas personas piensan y pensaban, y se le quedó el nombre al material, que el enequén, la fibra de enequén, se llamaba Sisal, porque como se sellaban las cajas de la aduana de salida y llevaban el nombre de Sisal, cuando llegaba el material a Europa decían, ah, ya llegó el Sisal, ¿no? Pero en realidad es Enequén. Y Sisal fue durante mucho tiempo un puerto marítimo, probablemente después de Veracruz, el más importante del país para exportaciones de este material. Obviamente, cuando viene la adopción de las fibras sintéticas, el enequén decae y deja de ser el oro verde que en su momento era. De hecho, si ustedes tienen oportunidad de visitar Mérida, Yucatán, pues van a ver una avenida muy bonita que se llama Francisco de Montejo, y ahí en Montejo van a poder ver unas mansiones estilo francés impresionantes que se construyeron con la fortuna del Enequén. Y era más fácil importar los materiales de Francia para construir las mansiones que traerlas desde el centro de México. Por eso tenía una relación tan estrecha con Europa. En la actualidad, Sisal ya no es un puerto aduanero, no es un puerto comercial, es solamente una playa que se puede visitar de carácter turística y el puerto principal de Yucatán es Progreso. Ahí es a donde está la aduana y hay una sección aduanera que está en el Aeropuerto Internacional Crescencio Rejón, que como dato curioso, bueno, Crescencio Rejón fue uno de los juristas inventores del juicio de amparo. ¿Qué tipo de mercancías se manejan a través de la península de Yucatán? En realidad hay una terminal de contenedores a donde se pueden importar y exportar todo tipo de bienes. Hay, digamos, una demanda para las empresas que están ubicadas en la península, porque dada la geografía peculiar de nuestro país, el puerto de Veracruz o algún otro puerto marítimo queda bastante lejos, digamos, en carretera, para que nos demos una idea, pues Veracruz está
aproximadamente en- a paso de camión, tal vez unas 12 o 18 horas de Mérida, Yucatán. Entonces no es práctico. Realmente Puerto Progreso se ha convertido en una alternativa real para las empresas que están establecidas en la península, incluyendo las de Quintana Roo, Campeche y un poco por Chiapas también. Y se exportan muchas verduras, muchas frutas, y también se exporta muchos vegetales para uso industrial que se cultivan en el cono sur del estado. Si ustedes han visto alguna vez el mapa de México, Yucatán es como un triángulo. Bueno, pues en la parte inferior del triángulo las tierras son muy fértiles y hay mucha agricultura. Hay una terminal de graneles también, por supuesto, y también llegan cruceros. Es una aduana que también recibe y atiende cruceros que llegan de manera periódica. ¿Cuántos agentes aduanales actualmente operan por la aduana de Progreso? Somos aproximadamente en la asociación unos 10 agentes aduanales diferentes, digamos los de adscripción. Desde luego existen algunos otros que tienen como aduana adicional Progreso, pero digamos los que tenemos de adscripción somos aproximadamente 10. De hecho, hay unas operaciones que por lo regular no se hablan mucho de ellas o porque no sé, muy curioso que es, llegan los cruceros, ahorita que lo mencionaba, llegan los cruceros y se cargan de mercancía que van a consumir los, Así es. los turistas o los pasajeros de ese crucero, que pueden ser miles. Y para esa mercancía, si hace pedimento, se necesita la intervención de un agente aduanal mexicano. No, de hecho el reglamento de la ley aduanera tiene un tratamiento especial para las mercancías de abasto o de rancho y las exportaciones de los comisariatos y del el abasto para alimentos en transportación internacional se puede hacer mediante un escrito libre. Ahora, lo que es difícil a veces cuando uno está dando clases, y lo digo porque aparte de ser usted asesor, siempre ha tenido esa carrera en paralelo de catedrático ¿Es con correcto? más generaciones. A veces es difícil explicarle a los alumnos que el hecho de que se llame mercancía de rancho no significa que va a abastecer un rancho, ¿no? Así es. Tiene que ver más con la terminología militar. Sí, ay, es que ¿qué exporta usted? Mercancía de rancho, pues piensan que es queso, leche, huevos, ¿no? No, en realidad el rancho es un término que se utiliza para referirse de manera coloquial al abasto alimenticio de las tropas. Entonces se le quedó el nombre también para el abasto de los bienes de consumo de las aeronaves y de los barcos. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto es la distancia que está la aduana de Progreso de la aduana de Cancún para las personas que estamos acá en el norte, que no tenemos mucho conocimiento de las aduanas ahí en el sur? Eh, ¿Están en el mismo estado? ¿No están en el No, mismo estado? ¿Están cerca? ¿Es la misma inscripción? ¿Nos podría contar más acerca de eso? Porque confunden mucho la aduana de Cancún y Progreso y a veces piensan que están muy cerca, ¿no? Dicen, pues si no lo manejas por Progreso, pues ahí por Cancún, ¿no? sí es una alternativa viable. A ver, lo primero que tenemos que decir es sí son dos estados de la República diferentes. Cancún está en Quintana Roo y está en el ángulo superior, vamos a decir noreste del estado de Quintana Roo. Y bueno, pues Progreso y Mérida están en la parte norte del estado de Yucatán. Entonces, la transportación por carretera sí es algo bastante factible. Digamos que en un vehículo normal se deben de estar haciendo aproximadamente 4 horas desde Mérida hasta Cancún. Pero son dos estados completamente diferentes y son, por lo tanto, incluso no es la misma circunscripción aduanera. La aduana de Progreso tiene como circunscripción aduanera todo el estado de Yucatán, incluyendo la sección aduanera, por supuesto, de Crescencio Rejón, del aeropuerto. La aduana de Cancún en Quintana Roo tiene su propia adscripción. Sí, son distancias grandes, pero las carreteras son excelentes. Las vías de comunicación han mejorado mucho y ustedes pueden hacer el recorrido desde Mérida hasta Cancún, como les decía, en un auto familiar,
tal vez en 4 horas, en un autobús 5, en Tren Maya también aproximadamente 5 horas. Ahora, ¿cuáles son los retos para los usuarios, los importadores y exportadores por la aduana de progreso que existen actualmente? La aduana funciona bastante bien, por lo mismo que no es una aduana sobrecongestionada como lo que se vive en Manzanillo o en Lázaro Cárdenas o incluso en Laredo. Es una aduana que funciona de manera bastante eficiente. Sin embargo, el tema es que sea útil para los usuarios. Como decía yo, el estado de Yucatán tiene esa característica geográfica peculiar de hallarse en un extremo norte de una península que es lo más al sureste de nuestro país. No sé si esto parezca un juego de palabras, pero si nuestros amigos que nos están viendo ven el mapa de México, van a ver que México tiene esta figura peculiar como un cuerno de la abundancia, en donde para llegar allá primero bajas y luego tienes que volver a subir. Entonces, no es una alternativa tan viable para las empresas que se ubican en el centro del país. Por eso es que no ha crecido más, porque pues, ustedes saben que durante muchos años nuestra economía se centralizó terriblemente. O sea, básicamente está en el norte, está Monterrey, y en el centro estaba la Ciudad de México y un poco en el occidente Guadalajara. Cualquier aduana que no le quedara cerca a eso, pues no creció de la misma manera. El caso de Nuevo Laredo además también es peculiar, ¿no? Porque como desciende a su punto máximo la frontera norte de nuestro país con respecto al centro, en ese punto es lo más cercano que se puede llegar. De hecho, es más cerca Matamoros, pero la infraestructura de Nuevo Laredo es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, durante mucho tiempo Progreso era un fenómeno estrictamente local, o sea, y probablemente siga siendo un fenómeno estrictamente local, con la diferencia de que en este momento hay un proyecto para ampliar la capacidad del puerto de altura, porque se están desarrollando empresas en la península de Yucatán, es decir, se está lanzando dos polos de desarrollo, dos PODEVIS, uno se llama Progreso 1 y otro se llama Mérida 1, que la idea también es que tengan cierto grado de conectividad con los podevis del Istmo de Tehuantepec. Entonces van a atender a una demanda bastante interesante de industria que se pretende llevar a cabo localmente en la península de Yucatán. Uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista de conectividad es que si nosotros quisiéramos utilizar la aduana de Progreso como alternativa a Veracruz, como decía yo, las carreteras de Campeche hasta Quintana Roo son excelentes, pero el tramo de carretera de la zona que se conoce como Atasta, que va de Campeche a Tabasco, está muy poco desarrollado. De hecho, es una carretera de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, y obviamente eso hace que el viaje por esa parte sea muy lento. Entonces, parece ser que el destino de Yucatán, en tanto no se resuelva esa situación, va a ser el mismo que tenía como en la fiebre del oro del Enequén, seguir más cerca de Europa o de otros puntos como Estados Unidos que del centro del país. Muy interesante. Ahora, ¿qué recomendaciones da a los importadores que estén analizando el puerto de Progreso para sus operaciones de comercio exterior? Sin duda es una alternativa viable porque su capacidad de recepción es muchísimo más elevada que la de Quintana Roo. Las aduanas de Quintana Roo son un poco más pequeñas. Tenemos la Subteniente López, tenemos la de Cancún, tenemos una sección en Puerto Morelos. Son muy pequeñas. En cambio, aquí en Progreso sí hay una terminal de contenedores completamente desarrollada con toda la tecnología moderna que desde luego es parte de un grupo internacional, como muchas de las concesiones de los recintos fiscalizados, que creo que lo puede hacer atractivo para recibir carga en general en contenedores, graneles y también exportar todo tipo de mercancías. Mencionaría además que por esa misma razón, digamos, la fluidez, el trabajo de la Asociación de Agentes Aduanales es muchísimo más intenso, tiene una representación importante de operaciones y el servicio es excelente por ese lado. Eh, Tal vez el único tema es ubicar exactamente dónde queremos las mercancías
porque en tanto no se resuelva ese tramo de conectividad carretero que mencionaba yo hace rato, probablemente no sea una alternativa tan viable para el centro del país, pero sin duda lo es para las personas ubicadas en Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Doctor, como última pregunta, datos importantes acerca de la operación de la aduana de Progreso que solamente las personas de Progreso o los que operan en Progreso saben, y cuando llega el importador y que todo se le hace fácil, espérame, es que necesitas saber esto. ¿Qué datos necesitan saber? La verdad es una aduana muy funcional, o sea, no tiene peculiaridades así extrañas o costumbres raras, como de repente nos narran, ¿no? De que, no, es que en Manzanillo, es que en Lázaro Cárdenas tienen la costumbre de hacerlo así. La verdad es una aduana muy ordenada, muy funcional. No le veo ninguna particularidad. Lo único que sí es que hay que recordar que obviamente pues no va a tener la velocidad de atención que un Laredo, no va a tener la velocidad de desplazamiento que un Veracruz, porque pues, hay un cuello de botella desde el punto de vista de la carretera y además la aduana en sí mismo pues solo tiene una terminal de contenedores y es una terminal de contenedores que aunque es moderna y es eficiente, pues también obviamente tiene un límite para las citas. Entonces, digamos que las quejas que se llegan a oír es que se ha incrementado de manera muy importante el flujo de mercancías y que a lo mejor ya es, bueno, indispensable la ampliación del puerto para que se le pueda dar salida tan rápido como quisiéramos a las mercancías. Doctor, le agradecemos todos los detalles e información que nos da acerca de cómo se opera ahí en Progreso. Le deseamos todo el éxito del mundo ahora en su nueva carrera como agente aduanal. Muchas gracias. Importadores, exportadores que requieran los servicios de agente aduanal y que lo quieran contactar, ¿dónde lo contactan? Y para acerca de consultoría y asesoría, ¿cómo pueden contactarlo a usted directamente? Es muy sencillo, nos pueden buscar, estamos en todas las redes sociales y estamos en internet como antonrioja.com. Así nos pueden buscar en cualquier buscador, ahí viene en el teléfono, ahí viene también el enlace a la página web de la agencia aduanal y, por supuesto, nuestros correos electrónicos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y nos seguimos viendo en las siguientes temporadas de este espacio de información. Encantado, muchas gracias.